Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este episodio de Signos de Vida. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre dos preguntas fundamentales que tocan el corazón mismo de nuestra vida espiritual. La primera, ¿cómo compaginar la tan definida libertad personal con las exigencias de un cambio de conducta que salve al pecador y lo oriente a la santidad? Y la segunda, ¿cuál es el camino interior que nos propone el Señor para entrar en su salvación? Permítanme comenzar con una historia. Hace algunos años, conocí a Miguel, un joven brillante y talentoso que veía la fe cristiana como un conjunto de restricciones que limitaban su libertad. Si Dios me ama como soy, ¿por qué tendría que cambiar?, me preguntaba. ¿No es contradictorio que me haya creado libre y luego me imponga reglas? Son preguntas legítimas que quizás muchos de ustedes también se han planteado. Y es que vivimos en una cultura que exalta la libertad individual como valor supremo, entendida frecuentemente como la ausencia de cualquier restricción externa. Ser libre es hacer lo que yo quiera, parece ser el lema de nuestro tiempo. Pero, ¿es esa la verdadera libertad? ¿Es libertad auténtica poder elegir cualquier cosa, incluso aquello que nos destruye? Pensemos en un drogadicto. Teóricamente, es libre de consumir la sustancia que lo esclaviza. Pero, ¿podemos llamar a eso libertad cuando vemos cómo la adicción lo controla, destruyendo su salud, sus relaciones, su vida entera? ¿Es eso libertad o es esclavitud? Jesús nos da una clave cuando dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, Juan, capítulo 8, versículo 34. Y luego añade, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan, capítulo 8, versículo 32. Esta perspectiva revoluciona nuestra comprensión de la libertad. La libertad verdadera no es simplemente poder elegir cualquier cosa, sino poder elegir el bien. No es la ausencia de reglas, sino la capacidad de vivir conforme a nuestra naturaleza más profunda, conforme a aquello para lo que fuimos creados. Es como un águila que ha sido criada entre gallinas. Podría pensar que su libertad consiste en seguir picoteando el suelo, como las gallinas. Pero su verdadera libertad, su plenitud, está en descubrir sus alas y lanzarse a volar por los cielos, como fue diseñada para hacer. Del mismo modo, nuestra verdadera libertad no consiste en vivir atrapados en patrones de conducta que nos alejan de Dios y de nuestra verdadera identidad, sino en descubrir y vivir aquello para lo que fuimos creados, amar y ser amados, primeramente, por Dios y luego por nuestros semejantes. San Agustín lo expresó magistralmente, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestra libertad más profunda está en encontrar ese descanso, esa plenitud para la que fuimos diseñados. En este sentido, las exigencias morales que Dios nos plantea no son restricciones arbitrarias que limitan nuestra libertad, sino indicaciones amorosas que nos muestran el camino hacia nuestra libertad verdadera. Son como las indicaciones de un médico que no busca privarnos de placer, sino conducirnos a la salud plena. El salmista entendió esto cuando escribió, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, Salmo 119, versículo 45. ¡Qué paradoja! Encuentra libertad precisamente en seguir los mandamientos divinos. Pero hay algo crucial que debemos entender, este cambio de conducta que nos orienta a la santidad no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Si fuera así, la fe cristiana sería un simple sistema moral, un conjunto de reglas que deberíamos esforzarnos en cumplir. Aquí es donde entra en juego la gracia divina. Pablo escribe, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Es Dios mismo quien, por su Espíritu, obra en nosotros tanto el deseo de cambiar como la fuerza para hacerlo. Pero esto no significa que seamos marionetas. La gracia no anula nuestra libertad, sino que la sana y la potencia. Es como si alguien con problemas de movilidad recibe un tratamiento que le permite volver a caminar, el tratamiento no lo fuerza a moverse, sino que le restaura la capacidad de hacerlo libremente. Así, la gracia divina nos libera de las ataduras del pecado y nos capacita para elegir el bien.
No nos obliga, sino que nos sana para que podamos elegir libremente lo que nos conduce a la vida y no a la muerte. Esto nos lleva a la segunda gran pregunta: ¿cuál es ese camino interior que nos propone el Señor para entrar en su salvación? Permítanme esbozar los principales elementos de este camino, no como pasos secuenciales, sino como dimensiones interrelacionadas de un proceso integral. El primer elemento es el reconocimiento de nuestra condición pecadora. San Juan nos advierte: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. Este reconocimiento no debe conducirnos a la desesperación o al autodesprecio, sino a la humildad necesaria para buscar la salvación. Es como admitir que estamos enfermos, no para hundirnos en la depresión, sino para buscar activamente la cura. Recuerdo a Elena, una mujer de mediana edad que durante años negó su problema con el alcohol. Yo lo controlo, decía, puedo dejarlo cuando quiera. Pero su vida se desmoronaba lentamente. Su matrimonio estaba en crisis, su salud deteriorándose, su trabajo en peligro. Solo cuando finalmente admitió su alcoholismo, con lágrimas de dolor pero también de liberación, pudo comenzar su camino de recuperación. Del mismo modo, solo cuando reconocemos honestamente nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestras heridas, podemos iniciar el verdadero camino hacia la libertad. Este reconocimiento nos lleva naturalmente al arrepentimiento genuino. La palabra griega para arrepentimiento, metanoia, significa literalmente cambio de mente. No se trata solo de sentir pesar por nuestras faltas, sino de un cambio radical en nuestra manera de pensar y ver la vida. Juan el Bautista lo proclamaba al inicio de su ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y Jesús retomó este mismo anuncio, Marcos, capítulo 1, versículo 15. El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa paralizante, sino un dolor sanador que nos impulsa hacia Dios y hacia una vida nueva. Es como cuando nos damos cuenta de que hemos estado caminando en dirección opuesta a nuestro destino. El dolor de haber perdido tiempo nos impulsa a dar media vuelta y encaminarnos en la dirección correcta. El tercer elemento fundamental es la fe en Cristo como Salvador. No una fe abstracta o meramente intelectual, sino una confianza personal en que Jesús ha tomado sobre sí nuestros pecados y nos ofrece una vida nueva. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Hechos, capítulo 16, versículo 31, responde Pablo al carcelero de Filipos que le pregunta qué debe hacer para salvarse. Esta fe implica aceptar que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos un Salvador. En nuestro mundo autosuficiente, acostumbrado a resolver todo con esfuerzo y tecnología, esta dependencia de otro puede parecer una debilidad. Pero paradójicamente, es en esta aparente debilidad donde encontramos nuestra mayor fortaleza. Como dice Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. El camino interior continúa con lo que podríamos llamar conversión continua. Contrariamente a lo que algunos piensan, la conversión no es un evento único, sino un proceso que dura toda la vida. Pablo habla de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Este proceso implica desaprender viejos hábitos y formar nuevos, sanar heridas profundas, transformar patrones de pensamiento negativos. No ocurre de la noche a la mañana, sino gradualmente, como un amanecer donde la luz va aumentando poco a poco. Y en este proceso, el Espíritu Santo es nuestro guía interno. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos exhorta Pablo. El Espíritu Santo es quien nos va mostrando el camino, iluminando nuestra conciencia, fortaleciéndonos en las tentaciones. Recuerdo a Carlos, un hombre de negocios acostumbrado a resolver todo con su inteligencia y recursos. Cuando se convirtió, intentó aplicar la misma mentalidad a su vida espiritual: técnicas de oración, planes de lectura bíblica, metas de servicio. Todo muy estructurado y dependiente de su esfuerzo.
pero experimentaba una sequedad interior profunda. Fue solo cuando aprendió a escuchar al Espíritu Santo, a dejarse guiar por él, cuando comenzó a experimentar esa transformación interior auténtica. Antes era como intentar empujar un auto, me dijo, ahora es como dejarlo conducir por alguien que sabe el camino. Otro elemento vital del camino interior es la comunión con Dios a través de la oración, la meditación de la palabra y los sacramentos. No se trata de cumplir rituales vacíos, sino de cultivar una relación personal con Dios. Jesús nos invita, permaneced en mí y yo en vosotros, Juan, capítulo 15, versículo 4. Esta permanencia mutua, esta intimidad con Dios, es el corazón del camino cristiano. Todo lo demás, la moral, el servicio, las virtudes, fluye de esta relación fundamental. Y este camino interior siempre se traduce en un amor activo hacia el prójimo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan, capítulo 13, versículo 35, dice Jesús. Y Santiago nos advierte que la fe sin obras está muerta. Santiago, capítulo 2, versículo 26. No se trata de elegir entre fe y obras, sino de entender que la fe auténtica siempre se expresa en obras de amor. Como un árbol sano naturalmente produce frutos, así una fe viva se manifiesta en actos concretos de servicio y entrega. Es importante entender que este camino no es lineal sino espiral. Volvemos a pasar por los mismos puntos, reconocimiento del pecado, arrepentimiento, fe, pero en niveles cada vez más profundos de comprensión y vivencia. Y las caídas, los retrocesos, lejos de ser simplemente fracasos, son oportunidades para experimentar la misericordia de Dios y crecer en humildad. Como dice un antiguo proverbio, el santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Dios es tan poderoso que puede usar incluso nuestros errores para nuestro crecimiento espiritual. Como promete en Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. También debemos enfatizar que este camino, aunque tiene elementos comunes para todos, se manifiesta de manera única en cada persona. Dios respeta nuestra individualidad y nos guía según quienes somos, con nuestra personalidad, nuestra historia, nuestros dones y limitaciones particulares. No nos pide que seamos copias, sino que lleguemos a ser plenamente nosotros mismos, liberados del pecado que nos impide ser quienes realmente estamos llamados a ser. Como decía C.S. Lewis, cuanto más nos acercamos a Dios, más plenamente nos convertimos en nuestro verdadero yo. La santidad no es la uniformidad aburrida que algunos imaginan, sino la máxima expresión de nuestra individualidad liberada de todo lo que la deforma y limita. Los santos no son clones, sino personas únicas que han llevado su humanidad a su máxima expresión. Ahora bien, ¿cómo se aplica todo esto a nuestra vida concreta? Permítanme ofrecer algunas sugerencias prácticas. Primero, no intentemos hacer este camino por nuestras propias fuerzas. Reconozcamos nuestra dependencia de la gracia divina y pidamos constantemente la ayuda del Espíritu Santo. La oración humilde, Señor, sin ti nada puedo hacer, Juan, capítulo 15, versículo 5, es el comienzo de toda transformación auténtica. Segundo, seamos pacientes con nuestro proceso. La santidad no se alcanza de la noche a la mañana. Como dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene paciencia con nosotros, tengamos también paciencia con nosotros mismos. Tercero, no nos enfoquemos en la culpa sino en el amor. El motivo más poderoso para cambiar no es el temor al castigo, sino el amor a quien nos amó primero. Como dice un Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Cuarto, no nos aislemos, sino busquemos el apoyo de una comunidad. El camino cristiano no es solitario sino comunitario. Necesitamos hermanos y hermanas que nos animen, nos sostengan, nos corrijan cuando sea necesario. Como dice Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 10, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero.
Quinto, vivamos en la esperanza. A pesar de nuestras caídas y debilidades, sepamos que Dios es más grande que nuestros fracasos y que su gracia es más poderosa que nuestro pecado. Como dice Romanos, capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Permítanme concluir con una invitación personal. Les animo a que esta semana dediquen un tiempo a reflexionar qué áreas de mi vida necesitan ser transformadas. ¿Dónde estoy experimentando esclavitud en lugar de libertad? ¿Qué patrones de conducta me alejan de Dios y de mi verdadera identidad? No lo hagan desde la culpa o el autodesprecio, sino desde la confianza en que Dios quiere para ustedes una vida plena, libre, abundante. Como dice Jesús en Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Y recuerden, no están solos en este camino. El Espíritu Santo los guía, la Iglesia los acompaña, y una multitud de hermanos y hermanas caminan junto a ustedes hacia la misma meta. La libertad y la santidad no son opuestas, sino complementarias. La verdadera libertad se encuentra en la santidad, y la santidad es la expresión más plena de nuestra libertad. Como dice San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre es la visión de Dios. Que esa visión de Dios ilumine nuestro camino interior y nos conduzca a la libertad verdadera para la que fuimos creados. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.